tarde no es la excepción. Siempre que nos reunimos hay bendición de parte del Señor. Así que, si ustedes gustan, vamos a comenzar con una oración, ¿sí? La Pati nos hace el honor, por favor. La oración. Hermano. Bendito Dios Todopoderoso, en esta tarde, Padre Santo, una vez más, de la presencia, reconociendo tus poderes, Señor, reconociendo que es por tu gracia, Señor, que estamos delante de ti en esta hora, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor. Abre nuestra mente y nuestro corazón para poder ser receptivos a tu palabra, Señor. Que podamos entender los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias por la vida de nuestro hermano Mauricio, Padre, que él se prepara, Señor, que él tiene todo, Señor, el deseo, Padre, de compartir lo que tú has puesto en su vida, Padre. Permite, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón, Señor, estén avispados, Padre, estén ávidos, Señor, de recibir, Señor, tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, tomando el control en este momento, Padre, y que todo sea para edificación de nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, recibe todo el honor y toda la gloria, Padre, y te damos gracias por la vida de nuestro hermano Armando, que se acaba de incorporar, Señor, a este grupo. Padre, permite que sea de bendición para su vida, Padre, que sea, Señor, de preparación. Que tú muestres, glorioso Señor, lo que él ha de hacer, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Te damos gracias por su vida, por la vida de cada uno de tus hijos, de nuestra hermana Ernestina, Señor, que está ahorita conectada, de Fanny, nuestra hermana Yola y nuestro hermano Jorge, Padre. Sé tú, Señor, tomando el control, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien. Bueno, pues vamos entonces a retomar lo que hemos estado estudiando. La semana pasada tuvimos una interrupción porque de repente cayó un rayo y ¡pum! Se fue la luz. Y ya me apuré a recuperar la sincronía y todo, y ya. Pero se me fueron allí como 6 o 7 minutos. Así que pues me obligué a ponerme al día porque dije, algo han de estar platicando los hermanos y yo no me entero. Y bueno, nuestro hermano Alejandro, en una de esas buenas intervenciones que él siempre tiene, mencionó 4 cuestiones acerca de la profecía. ¿Lo recuerdan ustedes? Sí. A ver, ¿cuáles fueron? Bueno, habló de la unción profética, el manto profético, el don profético y el ministerio profético. ¿Sí? Amén, exactamente. Así es. Esos cuatro los aportó el hermano. Y bueno, ya fuera de la clase y todo, como ya lo escuché y demás, estaba yo pensando, bueno, es que realmente vale la pena profundizar en esos aspectos dentro de la cuestión que tiene que ver con la profecía, ¿sí? Desde luego, a terminar de aprender todo lo que se refiere acerca de profecía y de don, pues llevaría mucho tiempo, ¿no? Nosotros estamos tratando como generalidades, ¿sí? Lo que nosotros estamos tratando de hacer es tener un conocimiento base, una perspectiva para leer las escrituras, sepamos de qué estamos hablando, ¿ok? Porque, bueno, la realidad es que nosotros no compartimos esa cultura que tiene el pueblo judío en la actualidad, ¿no? Entonces, cuando un judío lee el Antiguo Testamento, pues está estudiando de su propia historia, de su nación. Es como cuando nosotros leemos historia de México, hablan de lugares y los entendemos, nos hablan de costumbres y las entendemos, pero cambiamos de nación y a veces nos extraviamos, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que es importante equiparnos un poquito más, porque aunque la Biblia es la palabra del Señor y es dada a nosotros como iglesia, corresponde en su escritura en buena parte al folclore, cultura, tradiciones de un pueblo, pues que sabemos que no es nuestro pueblo, nosotros fuimos insertos en él, ¿sí? Entonces ahí es donde viene lo bueno para poder captar. Entonces, una de las primeras situaciones que se dan cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento lo que el Señor hace en la iglesia, es que no comprendemos lo que el Señor ya venía haciendo en su pueblo. Y es también una de las razones
por las que algunas denominaciones cristianas de plano dicen esto ya no existe en la iglesia, ¿sí? Porque ellos quisieran comprender la Biblia desde el momento en el que leen el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 1, ¿no? Entonces, empiezan a leer y cuando se encuentran algo que no comprenden, lo desechan, lo hacen a un lado, ¿sí? Y entonces es necesario que nosotros veamos algo así como que antecedentes, ¿ok? Ahora, de esto que estamos nosotros platicando, dos unidades o dos características son particulares del Antiguo Testamento y dos del Nuevo Testamento, ¿sí? El listado sería la unción profética, el manto profético, el don profético y el ministerio profético, ¿ok? Ahora, tanto la unción profética como el manto profético los vamos a encontrar siempre en el Antiguo Testamento. Ahí es donde vamos a encontrar el todo, ¿sí? Pero cuando pasamos al don profético y al ministerio profético, nosotros lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Y allí hay un poco de cultura, de folclore, ¿sí? Si ustedes buscan unción profética en el Nuevo Testamento, a menos de que se trate de una de estas nuevas versiones que pues se hacen un poco a modo, ¿sí? No lo vamos a encontrar. Y tampoco vamos a encontrar manto profético, ¿sí? Pero por el contrario, si nosotros nos ponemos a leer el Antiguo Testamento y buscamos propiamente el concepto de don profético o ministerio profético, ¿sí? No lo vamos a encontrar de la misma manera. Eso lo aparece muy claro en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento no, ¿sí? Entonces, una de las primeras cosas que yo les quiero mencionar es eso, que las dos primeras unidades o características de esta cuestión de la profecía, las vamos a encontrar principalmente como un antecedente a lo que el Señor permite que ahora tenga su iglesia. Mientras que las otras dos, pues ya van a ser incluso hasta como aclaradas, ¿sí? En el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de hermenéutica, por ahí hay una reglita que dice que la misma Biblia se interpreta a sí misma, ¿sí? Entonces, es interesante cuando nosotros leemos algún asunto, como por ejemplo hablar de la ofrenda o hablar del amor cristiano, y después nos encontramos en los escritos apostólicos un montón de pasajes que nos aclaran de qué se trata. Pero una de las cuestiones que constantemente vamos a estar viendo y que bueno, pareciera que rompen esa regla, es cuando pasan de plano de una parte de la Biblia a la otra, del Antiguo al Nuevo Testamento. Entonces, hay en el Antiguo Testamento un sacerdocio, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento también. Y aunque pareciera ser claro, pues nos hemos dado cuenta que muchas iglesias se han quedado con el sacerdocio levítico y no pasan al sacerdocio según Melquisedec, de acuerdo a la orden de Melquisedec. Pero si nosotros leemos completo el tema de sacerdocio, como ya hemos estado platicando en otras ocasiones, nos vamos a dar cuenta que en el Antiguo Testamento se vislumbró un modelo, ¿sí?, que refleja la realidad de lo que está allá en la Jerusalén celestial, ¿sí?, y que es precisamente lo que ahora, con ayuda del Espíritu Santo, nos ha revelado de este lado de la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿sí? De manera que aunque en la iglesia evangélica tradicionalmente se habla de los levitas, ¿sí?, se habla de una serie de características de los oficios sacerdotales, pues en realidad deberíamos de entenderlos a la manera de Melquisedec, no a la manera del Antiguo Testamento. Y lo mismo nos pasa con los profetas. Por eso, en las reuniones anteriores yo les he comentado que sí hay sus diferencias. Quizás la que a mi juicio es la más notoria es que los profetas del Antiguo Testamento en muchas ocasiones pues se encontraban solos aún dentro del pueblo, ¿sí?
y encontramos ministerios que son como que muy solitarios. El caso más claro pues es el de Elías, que era perseguido de plano, ¿sí? Pero cuando nosotros volteamos a ver en el Nuevo Testamento, pues encontramos que dentro de la iglesia hay profetas y maestros, y eso es lo más normal, y un profeta pues no es una cosa así como que extraña, como que, no, cada iglesia tiene sus ministerios, ¿no? Muy bien. Hermano Jorge, va llegando, que el Señor le bendiga. ¿Cómo está? ¿Bien? Gloria a Cristo, muy bien. Espero esté por ahí también la hermana Yola, bienvenida. Sí, mi hermano, está en el tocador, ahorita viene. Ah, gloria a Dios, muy bien. Ok, mi hermano, pues estamos hablando de profecía y de, bueno, vamos a decir aspectos proféticos, ¿sí? Como la semana anterior, y estábamos destacando 4: unción profética, manto profético, don profético y ministerio profético. Amén. Ahora, vámonos por el principio. La unción profética, ¿sí? En cuestión de unción profética, nosotros podemos en un momento dado cuestionarnos si lo que estamos nosotros leyendo como unción profética, y que les comentaba yo que existe en el Antiguo Testamento, llega hasta el Nuevo Testamento. Y para eso vamos a ver primero un versículo en 1 de Timoteo 5:22, por favor. 1 de Timoteo 5:22. ¿Quién lo lee en voz alta, por favor? No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Amén, gloria a Dios. Entonces, es una exhortación apostólica, ¿sí? Y vamos a encuadrarlo, por decirlo de alguna manera, del más alto nivel, porque acuérdense que dentro de un ministerio apostólico, el apóstol Pablo, pues tiene a sus consiervos, en cierto modo subalternos suyos, y a los que envía con un propósito a las iglesias, ¿sí? El apóstol es un hombre ya anciano a estas alturas, ya no tiene la movilidad que se espera, pero en un momento dado él manda y bueno, son los hermanos los que hacen, pero también da instrucciones, y dentro de estas instrucciones dice: no descuides que hay, el don que hay en ti. Amén. Gloria a Dios. Déjame ver dónde estaba yo. Ya me perdí, perdón, me brincó cerré la ventana en vez de abrirla. 1 de Timoteo 4:14 les dije, ¿verdad? No, 1 de Timoteo 5:22, aquí está. Ya. Ok, no impongas las manos sobre nadie con ligereza. Amén. Entonces, la imposición de manos es una de las ordenanzas que se tienen para ministrar, ¿sí? Cuando nosotros lo encontramos en los rudimentos, nos vamos a dar cuenta que es una forma de ministración en donde el Señor, a través del Espíritu Santo, va a desplegar poder de las manos del ministro. ¿Ok? Ahora, esa imposición de manos en el Antiguo Testamento corresponde a la unción, ¿sí? Ahora, ¿cómo es esa unción? Bueno, hemos estado hablando del rey Saúl en reuniones anteriores, y hablando de reyes, acuérdense que el profeta era enviado a señalar quién era el escogido de parte del Señor, y le ungía. ¿Lo recuerdan? Entonces, en un momento dado, el profeta recibe un mandamiento de parte de su Señor, que es nuestro Dios, y asiste a cierto lugar con cierta persona, ¿sí? Y le impone las manos. Ahora, la figura de la imposición de manos en el Antiguo Testamento está muy ligada, ¿sí?, al aceite, a la unción, mientras que nosotros en el Nuevo Testamento lo vemos de una manera muy fugaz, porque ¿se acuerdan de aquel pasaje que nos habla de ungir a los ancianos con aceite? A los enfermos.
Santiago capítulo 5, ¿no? Santiago 5, así es. Bien. Bueno, ok. En Santiago capítulo 5, vámonos para allá, por favor. Y vamos nosotros a encontrar con que aquel que está enfermo puede ser ungido. Amén. Hoy estoy de CompuBiblia y creo que manejo peor la CompuBiblia que Es 5:13. 5:13 y 14. pero como dice, entiende uno que acostumbrarse, si no, qué chiste. Sí, Santiago 5:14, ¿ya ven? Y se supone que yo tengo la CompuBiblia y soy más lento. Aleluya. Gloria a Dios. Santiago 5:14, ¿quién lo lee, por favor, en voz alta? Amén. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esta unción resulta muy fugaz en el Nuevo Testamento. Diría yo que en cierto modo es hasta como misterioso, porque aparte de este versículo, pues ya sería difícil encontrar algo más. Pero veamos que estamos hablando de ya escritos dirigidos en su mayoría a gente no judía, ¿sí? O a gente judía, pero que ya no está en una observancia activa de la ley de Moisés, ¿sí? Ya la ley sacrificial pasó, y ahora lo que se está haciendo es precisamente voltear a ver hacia el Espíritu Santo y lo que el Señor está dando en el nuevo pacto. Pero es precisamente la contraparte. La imposición de manos existe en ambas partes de la Biblia, es congruente, ¿sí? Y conlleva de una manera tradicional la unción con aceite, ¿sí? Entonces, en un instante, la unción profética no es sino la declaración, vamos a llamarle la elección de una persona con un cierto ministerio, ¿sí? Y que bueno, correspondiendo esto a el ministerio de profeta, ¿sí? Pues es precisamente enviado o activado para que trabaje como tal, ¿sí? Entonces, esa unción, en un momento dado, pues nosotros tenemos que considerarla, aunque sí tenemos que hacerlo con cuidado. Por eso es que la prevención que nos da en 1 Timoteo 5:22 dice: no impongas las manos sobre nadie con ligereza. ¿Ok? Ahora, esto también está ligado a los ministerios. Dentro de todo lo que hemos estado platicando, bueno, pues hemos visto que hay dones y hay ministerios. Y en particular, hablando de la cuestión profética, tenemos don de profecía y ministerio de profeta. Y ha surgido una y otra vez la pregunta, que bueno, ¿cuál es la diferencia y en qué momento pues ya un profeta es profeta como ministerio? Y la diferencia, en cierto modo, es esta unción. ¿Sí? Una unción que puede ser de parte del presbiterio o directamente de parte del Señor. De manera que un creyente que está en la iglesia y que, bueno, recibe al Señor en su corazón, pero también recibe al Espíritu Santo, recibe dones del Señor. Amén. Puede recibir X dones, eso depende más bien del Espíritu, no de nosotros, ¿sí? Aunque nosotros podemos esforzarnos y pedir y decirle al Señor, quiero este don. Acuérdense, dice que busquemos los dones mejores, allá en 1 Corintios 14. Entonces, en un instante, una persona que tiene un don de profecía
pues va a experimentar aquello de lo que hablábamos la semana pasada, ¿sí? Es ese fluir del Espíritu Santo, quizás en medio de una administración, quizás en medio de una adoración, y que lo va a llevar pues empezar a emitir y anunciar el mensaje del Señor. Pero no por eso es un profeta. No por eso en un momento dado va a tomar el lugar y a decir pues que a eso se dedica, ¿no? Pero necesita que en un momento dado, para pasar de la profecía de solo tener un don a ejercerlo, de una unción. Y ya les digo, esa unción puede ser por el presbiterio o puede ser en un momento dado por el Espíritu Santo mismo. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Comentarios, mis hermanos? Todo bien. Se va a hacer orando por ellos, ¿no? Perdón, Imponiéndole las manos. Imponiéndole las manos, así es. Exactamente. Miren ustedes, vámonos a 1 de Timoteo 4:14. 1 de Timoteo 4:14, amén. Quien lo encuentra, que lo lea, por favor. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Amén. Gloria a Dios. Fíjense qué interesante. Dice que no descuidemos el don. Sabemos que recibimos dones, y recuerden ustedes las parábolas. No es para que lo escondamos, lo enterremos en algún lugar oculto, sino para desarrollarlo. Amén. Pero dice que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, para esto median dos cosas. Por un lado, la profecía misma, que tiene que ser una revelación de parte del Señor. ¿Sí? Obviamente, eso es algo serio, es algo formal. ¿Sí? Entonces, quien da una profecía a un hermano y le está declarando pues cierto don, ¿sí? Pues no puede ser alguien que apenas comience, ¿no? Porque podría tener ese engaño del que hablábamos la semana pasada y que pasaba con algunos de los profetas, que se quedaban ciegos de tanto seguir al rey y a las riquezas, ¿no? Como que la señal se les confundía. Entonces, quien hace una imposición de estas tiene que ser una persona que efectivamente tenga un testimonio, ¿no? De quién es. Y dice allí, en ese pasaje, que fue dado mediante profecía, o sea, mediante palabra del Señor, ¿sí? De parte del Espíritu Santo, pero dice, con la imposición de manos del presbiterio. Ahora, esto es muy interesante porque al mismo tiempo que nos está mostrando lo específico que debe de ser para lograrse dar, también nos está mostrando lo sencillo que es en una iglesia que está conformada por todos los ministerios y que está conformada con todos los dones del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque imagínense, si es una iglesia en cuya doctrina pues se brincan la parte del Espíritu Santo y toman esta cuestión, este pasaje, pues sí, los presbíteros, obispos o pastores van a pretender hacer imposición de manos y con ello hacer nombramientos. Pero eso se va a parecer más al clásico yo protesto, al que pues que le hacen pasar a todos aquellos que están en una función de importancia en el gobierno, ¿se acuerdan? Como dice, que si lo hace bien la nación lo premie, ¿no? Y si no, se lo demande. Entonces es un ritualismo sin un significado. En naciones creyentes como Estados Unidos, que por su formación son creyentes,
esas tomas de protesta las hacen poniendo la mano en la Biblia. Y eso no significa que sea de parte de Dios, porque han dejado pasar la fe para tomar una especie de fe política, que es justo lo que pasaba en los reyes de Israel y de Judá en aquellos momentos pues, ¿cómo les diré?, de adulterio espiritual, ¿sí? Justamente la semana pasada hablábamos de Primera de Crónicas, en una escena en donde se junta un rey justo de Judá y un rey muy injusto de Israel. Y tenemos a Josafat y a Acab, ¿sí? Y los dos llaman a los profetas. Entonces, el efecto, aunque pareciera ser el mismo, no lo puede ser debido a la incredulidad y a la impiedad de Acab y de toda su corte, que no le permite recibir verdaderamente pues todo lo que el Señor le manda, ¿no? Las indicaciones de parte de Dios. Entonces, nosotros debemos de ser muy cuidadosos, porque imponer las manos no es cualquier cosa. Y hoy en día, una de las situaciones que se dan en muchas congregaciones, pues es que al momento de la administración, quien está ministrando, se pone a imponer manos a derecha y a izquierda, ¿sí? Como dicen a la antigüita, ¿no? A diestra y siniestra. Y entonces imponen manos y le prometen y le dicen y le revelan, y después imponen manos acá y le dicen y le revelan. Y bueno, la verdad es que allí tenemos que ser muy cuidadosos, porque no siempre va a ser de parte del Señor, ¿ok? Allí es donde quien lo hace tiene que estar bien acreditado, ¿sí? Y por otro lado, pues también tener ese ministerio ya de por sí, ¿ok? Ahora, esto también pasa en el mundo. Vamos a suponer, ahí les va la pregunta. ¿Ustedes creen que un estudiante de medicina nos pueda recetar en el caso de encontrarnos enfermos? ¿Cómo ven? Recetar, sí. Que el estudio del diagnóstico sea certero es otra cuestión. Sí, exactamente, mi hermano, porque... No le está permitido. Bueno, ese también es un buen punto. No le debería de estar permitido, porque el que receta tiene una cédula de médico, ¿ok? Ahora, ustedes saben que también entre médicos hay especialidades. Sí. Entonces, hay un médico general y luego hay 1000 especialidades. Y hay algunas cosas que sirven para, o sea, que se pueden intercambiar o interpolar y no pasa nada. Yo me acuerdo que una ocasión, Saraí venía entrando acá a la casa de ustedes, se cayó de bruces y se fue a pegar contra el dintel de la puerta. Se reventó la carne, se abrió la ceja y le empezó a sangrar. Entonces la limpié, la calmé, todo, le revisé y le digo a mi esposa, para mí que esto necesita puntadas, no podemos dejarlo así nada más. Y fuimos al hospital aquí en Temuaya y el médico que la cosió era un obstetra, ¿no? No era sí, o sea, no era médico general, era un especialista que estaba en ese momento de guardia, ¿sí? Pero en realidad él estaba metido en obstetricia o en otra cosa, no era un pediatra, ¿sí? En fin, ignoro cuál sería la especialidad del que hace primeros auxilios de ese tipo, pero lo hizo y valga que pues ahora sí que quedó bien, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor. Pero es algo de llamar la atención, porque nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de los alcances de nuestro ministerio en lo personal, ¿sí? Si nosotros tenemos un ministerio de evangelista, y hemos visto que el Señor nos pone a evangelizar y demás, pero no podemos decir que escuchemos la voz de Dios todo el tiempo. Cuidado, porque siendo evangelistas, pues no precisamente somos profetas, ¿sí? Aun cuando tuviéramos el don de profecía, ¿sí? Entonces empieza a haber una diferencia. En realidad allí surge, dentro de la unción profética, ¿sí? Que pues el que tiene la unción
es porque ya está encaminado, ya el Señor ya lo marcó, ya lo seleccionó para ello, ¿sí? En ese sentido, la unción profética va a estar muy hermanada a la par con este otro punto que es el ministerio profético en el Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Por qué? Porque la unción profética va a ser ese señalamiento, ese encargo, ese nombramiento, ¿sí? Pero valga, hay quienes llegan a tener esa unción, ¿sí? Y con todo, pues no la ejercen, ¿sí? Un ejemplo muy probablemente podría ser este hombre que estudiábamos la semana pasada, Balaam. Porque Balaam era un hombre que tenía esa habilidad, y al decir habilidad, pues sería equipararlo con un don. Él pues lo conocía, él lo desarrollaba, pero no para los fines del Señor. Y entonces encontramos en el testimonio que nos presenta la Biblia, en un instante, lejos de ministrar, pues más bien lo llamaban para otros usos, incluyendo maldecir, ¿sí? Ahí cabría una pregunta. ¿Ustedes creen que cuando Balac llamó a Balaam para maldecir a Israel, era la primera vez que llamaba a Balaam para maldecir? No. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué opinan? Pues no, ya lo había llamado, ¿no? Sí, ¿Cómo? Pues se obvia que ya lo había llamado otras veces, ¿no? Ok, así es. El hermano Jorge, no lo alcancé a escuchar. ¿Tu comentario, hermano? Creo que ya era cliente, o sea que ya. Ah, ya era cliente. Sí. Sí, pues de hecho hasta tarifa tenía, ¿no? Platicábamos eso la semana pasada. Si Balaam tenía una tarifa es porque ya se dedicaba a ello. Entonces, es muy interesante esto, porque ahí es donde nosotros nos damos cuenta que aunque exista una unción, no siempre se va a llevar a cabo, porque Dios no ata a la gente, pero sí la ocupa, ¿sí? Otro ejemplo interesante sería el profeta Jonás, porque acuérdense que a este profeta, el Señor pues lo identifica como profeta, le habla y le da una orden, ¿sí? Entonces Jonás estaba constituido para decir la voluntad del Señor a gentiles y no gentiles, ¿sí? Pero en un momento dado, cuando le dicen ve a Nínive, él se niega, ¿sí? Y esa negativa es muy curiosa, porque en un momento dado, pues el Señor no le acepta el no, ¿sí? Sino que le dice, pues vas porque vas, ¿sí? Y lo obliga, ¿ok? Muy bien. Quiero tomarme un momentito para leer los comentarios, es importante porque si no lo voy dejando. Bueno, primero que nada dice nuestro hermano Alejandro que se escucha un poco bajo. ¿Se sigue escuchando bajo? ¿Se escucha bajo? ¿No? Quizás podamos hacer un cambio, no sé. Ya mejoró el sonido, hermano, ya está mejor. Gracias, mi hermano. Muy bien. También nos comenta nuestro hermano Alejandro, dice, el ministerio profético sí se encuentra en el Antiguo Testamento. De hecho, habla de ministros proféticos de los reyes. Los vimos la semana pasada. Sí, así es. O sea, sí lo vemos claro, pero fíjese que allí no nos habla propiamente de un ministerio, simplemente les llama profetas. ¿Sí? La idea del ministerio como tal nos aparece en el Nuevo Testamento en el momento en el que cada congregante, cada cristiano creyente bautizado, en un momento dado puede acceder a un lugar. Y entonces surge la pregunta, ¿cuál es tu ministerio? Si el Señor ha dado ministerios, ¿cuál es el que te corresponde? Pero en el Antiguo Testamento se consideraba como una clase específica, casi una casta, porque la gente en general no podía acceder a ellos. Sí, eran ministros, ¿sí? Y ni siquiera eran ministros como nosotros los vemos en la iglesia,
sino eran más bien como ministros de tipo político, ¿sí? Por eso encontramos que alrededor de un rey, pues sí hay una serie de funcionarios y entre ellos están los profetas, ¿ok? Oye, hermano Mauricio. Hermano, dígame. Pero Jonás lo mandó Dios a profetizar a Nínive o a evangelizar Nínive. Bueno, yo creo que incluía evangelizar a Nínive, pero sí, propiamente el mandamiento fue profetizar, ¿sí? Recordemos que la profecía es un anuncio de la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, si en este caso el mensaje del profeta era viene el juicio y arrepiéntanse, pues él estaba fungiendo como profeta, aunque es una forma antiguotestamentaria de evangelismo. Digamos que ahí aplicó la forma de exhortación, ¿no? O sea, de exhortar al pueblo de Nínive a que se arrepintiera a través del mensaje de Dios, ¿no? Sí, así es, mi hermano. Así es, hermano Sam. Y es que la voluntad del Señor, y eso lo establece el Antiguo Testamento, la voluntad del Señor no es que muera el pecador, sino que se arrepienta. Amén. Pero la perspectiva del Antiguo Testamento, lo mismo que hace que no se vea al ministro profeta como un ministro, sino simplemente los profetas, ¿sí? Lo mismo pasa con el mensaje profético, porque aunque el Señor quiere que se arrepientan, si ustedes lo revisan, el mensaje del Antiguo Testamento está centrado mayormente en el pueblo de Israel, no en los gentiles. Lo que se habla de los gentiles es como de refilón, pero nos damos cuenta que Dios tiene también bastante hacia los gentiles, y eso es lo que Jesús habla y trata cuando muestra a los fariseos, a los judíos religiosos, pues que en Sarepta, que a Amán el leproso, y todos estos casos en donde el Señor hace misericordia con gentiles y no con hebreos, ¿no? Entonces, en ese sentido, efectivamente, la misión de Jonás, perdón, es una misión que ahora nosotros podríamos entender a la luz de lo que el Señor nos ha mostrado, de acuerdo al Nuevo Testamento, es una cuestión evangelística, ¿sí? Pero en el contexto del Antiguo Testamento, bueno, pues era un profeta, ¿sí? Y es que, dicho sea de paso, en cierto modo, a cualquiera que lleve la palabra del Señor, que la reciba para darla a otro, ¿sí?, se le puede considerar profeta, de acuerdo al Antiguo Testamento. Entonces, ¿puede fungir con los dos ministerios, evangelista y profeta, o no necesariamente? Puede darse. Lo que pasa es que, mire, mi hermano, de acuerdo a ciertos puntos de vista, el ministerio profético es ¿cómo le diré?, tan profundo y tan amplio, que en un momento dado podría englobar a muchos de los otros ministerios, ¿sí? Tan es así que si ustedes revisan, en el Antiguo Testamento no tenemos apóstoles, pero quienes llevan la voz del Señor, pues son los profetas, ¿sí? Entonces un profeta funge como guía, un profeta funge como sacerdote, acuérdense de Samuel haciendo el holocausto, ¿sí? Un profeta puede fungir como pastor guiando a la congregación, y en este caso de lo que decíamos del profeta Jonás, pues también podría fungir como evangelista, ¿sí? Aunque propiamente de lo que se trata es de llevar un mensaje de parte de Dios. Ahora, todo esto es en el contexto de un orden en el que el Señor es quien nos lo está mostrando, no los demás, ¿sí? Dice aquí otro comentario del hermano Alejandro. Yo no sé por qué no dice usted sus comentarios, mi hermano, me los deja para que los lea yo. Gloria a Dios, qué bueno que me los apunta. Dice, ministerios proféticos de parte de Dios y de los ministros proféticos que ponían los reyes. Pues sí,
Sí, en un momento dado es la cuestión. En el Antiguo Testamento, el orden que se tiene en la nación es un orden de gobierno, ¿sí? Y el que ahora nosotros tenemos es un gobierno aparte, porque ustedes saben que una cosa es el Estado y otra cosa es la Iglesia. Ha habido esa división, ¿sí? Que algunos consideran sana, otros no tanto. Pero, por ejemplo, ahorita en el caso de este señor Donald Trump, que está gobernando en Estados Unidos, pues él es creyente, él es cristiano. No vamos a ser juzgones en el sentido de decir qué tanto sí o qué tanto no. Yo lo que creo es que como a todos los gobernantes de la tierra, Dios lo está usando. Pero han de saber ustedes que entre las gentes cercanas a él también se ha rodeado a la manera de los reyes bíblicos, se ha rodeado de ministros de la iglesia evangélica. Entonces, por allí, entre sus asesores hay pastores, hay profetas. Fíjense nada más que interesante. Y no por eso quiere decir que él siga los pasos del rey David, ¿sí? Simplemente es un hombre que conforme a su fe está actuando. Y habrá quienes lo critiquen duramente, ¿no? Por eso. Y habrá quienes digan, bueno, si tiene a los pastores ahí, ¿por qué haces las cosas que hace, no? Pero bueno, finalmente es un hombre de gobierno. Entonces, el ministerio profético al que nosotros hacemos referencia en el Nuevo Testamento, pues es más que nada el que está dentro de la iglesia, no el que va y se pone a la derecha o izquierda de un gobernante, ¿sí? Entonces, sí hay como ministros profetas en el Antiguo Testamento, pero la cosa es que no son precisamente a los que se llama para ejercer en la iglesia en este tiempo del Nuevo Testamento. Amén. Dice también nuestro hermano, la unción es el derramamiento del aceite sobre quien iba a desarrollar un ministerio sacerdotal, como rey o como profeta. Así es. Entonces, esa es la manera tradicional. Quizás hoy, si buscamos una manera tradicional, si habláramos de fuera de la iglesia, pues sería el clásico yo protesto, ¿sí? El levantar la mano, el decir esto aquí, esto allá, y yo protesto, o sea, estoy de acuerdo en eso. ¿Qué pasó, bebé? Perdón. ¿Qué es? La tosita. Estoy a mitad de la clase. ¿Qué estáis? Si no hay nada. Dile a mami, ándale, que mami te atienda. Perdón, mis hermanos, pero ya saben que tengo yo aquí a mis ratones junto. Gloria a Dios, gracias por su paciencia, mis hermanos. Sí, entonces, aparte de que ya se me fue el avión, estábamos hablando de la unción del derramamiento de aceite. Sí, eso acá ya no se ve. Algunas iglesias lo hacen, ¿eh? De hecho, nosotros a veces cuando queremos pues bendecir así muy fuertemente o hacer una oración de sanidad, agarramos, sacamos nuestro aceite y órale, ¿no? Pero la redoma de aceite en ese como depósito, ese cuernito que llevaban o algún otro tipo de envase, era muy particular del antiguo testamento y de las naciones de Oriente, no solo de Israel, sino de muchas otras de las naciones semíticas, ¿ok? Pero ya hoy, les repito, ya no se ocupa. Pero ahí es donde nosotros lo podemos tomar en ese paralelo, ¿sí? Entonces la iglesia de hoy, en un momento dado, puede hacer esa imposición de manos, ¿sí? Con aceite o sin aceite, dependiendo la costumbre, pero un presbiterio bien establecido podría declarar e imponer manos, ¿sí? Declarando un don sobre de algún hermano, sea declarándolo por revelación del Señor o confirmándolo por revelación del Señor, ¿sí? Es algo muy interesante. Fíjense, les quiero yo platicar. Hace muchos años, en la iglesia donde yo me encontraba como congregante, llegó un hermano que era reconocido como un profeta, tenía un ministerio profético. Y entonces él empezó a dar su mensaje
Y desde luego los mensajes de los profetas pues a veces son un poquito ásperos, ¿no? Porque el profeta tiende a denunciar el pecado, a denunciar lo que está mal hecho, ¿no? Y después de dar una buena zarandeada a la iglesia y demás, y pues desde luego estremecer los corazones para regresar hacia el Señor, empezó la parte de la administración. Y en la parte de la administración, ustedes saben que en la iglesia evangélica Pentecostés, pues todo el mundo pasa, ¿no? Pero a algunos no sucede como a Saúl. ¿Se acuerdan que Saúl se fue a quedar allá hasta atrás del equipaje, ¿no? Entonces, pues no falta quienes nos quedamos allá atrás en las bancas y no pasamos al frente. O simplemente no es que tengamos miedo, sino que no sentimos esa necesidad de pasar. Pero no quiere decir que Dios no tenga algo para nosotros. Y pasó una cosa bien curiosa, porque resulta que cuando el hermano terminó de ministrar a los hermanos que estaban al frente, a los que en cierto modo, y ojo porque también es un comentario interesante, el profeta se sentía obligado a ministrarlos pues porque habían asistido. Pero ojo, si el Señor no te dice impon las manos, no deberíamos de imponerlas, ¿sí? También ese es otro problema de llegar y sobre todo mundo. Ahí tiene que tener una sabiduría de parte del Señor. Pero cuando terminó toda esta sesión con los que estaban allí, el hermano se incorporó, me acuerdo que se limpió el rostro con un pañuelo y con el micrófono dijo así a toda la congregación, dijo, el Señor me está revelando que hay un joven aquí que va a servir al Señor fuertemente. ¿Sí? Y empezó a declarar su bendición. Pero de las hermanas mayores, de las ancianitas de la iglesia, me acuerdo que yo estaba parado junto a otro joven, cuando el hermano dijo, hay aquí un joven, el Señor me dice que hay un joven aquí, la hermana muy efusiva, nos tomó a los dos de la mano, nos levantó la mano así, dice, aquí hay dos jóvenes, ¿no? Pues dice que caiga para acá la bendición. Y bueno, pues el hermano dio su profecía, dio su declaración desde allá, ¿sí? Pero es algo bien interesante porque después de eso, pues yo continué mi vida como cristiano y poco a poco me fui metiendo más al servicio del Señor. Yo prácticamente tengo algo así como 25 años de servir al Señor, ¿sí? Más o menos. Y principalmente como maestro, como predicador. Pero el muchacho que estaba junto a mí, yo hace poco supe de él, porque él se casó con la hermana de una ahijada de mi mamá. Bueno, no es una ahijada real, es de esas ahijadas adoptivas que se toman las señoras, ¿no? Pero supe que este muchacho, pues no ha hecho más que rodar. No ha hecho más que rodar, le ha ido mal en su matrimonio, le ha ido mal en su negocio, se ha vuelto bebedor, ¿sí? Y pues se ha apagado. Se ha apagado, es la hora en la que realmente él no participa de los servicios en la iglesia y mucho menos de un ministerio. Entonces, yo no puedo decir que vino el profeta fulano y me dijo, e impuso las manos y declaró, no. Yo lo que puedo decir es que el Señor llamó, ¿sí? Y bueno, yo simplemente hice en su momento lo que el Señor me indicó y lo seguí. No hubo sobre de mí una unción como tal, pero entiendo que de parte del Señor sí la hubo. Luego pasaron algunos años, fíjense qué interesante, porque yo empecé como maestro en la escuela bíblica local, y después el Señor me llevó como predicador a una iglesia que se conformó como tal y yo me quedé como pastor. Tenía yo como 3 años de estar pastoreando esa congregación, cuando llega de parte del gobierno, ahí estamos hablando del gobierno de la República, no del gobierno de la iglesia, llega una ordenanza al respecto de los ministros de culto. Y todo aquel que fuera registrado como ministro de culto tenía que haber sido ordenado por la dirigencia de la iglesia a la que pertenecía.
Claro, el gobierno pues no alcanza a entender las palabras que usa. Ellos todo lo asimilan a la Iglesia Católica. Entonces, ellos se imaginaban a un obispo ungiendo sacerdotes, algo así. Y entonces me acuerdo que los hermanos que estaban al frente en la dirigencia de aquella congregación, de aquella asociación, pues dijeron, realmente nosotros no podemos ni deberíamos ordenar, porque todos los hermanos que están como pastores, ¿sí?, comenzaron a ser pastores sin que nosotros se los indicáramos, ¿sí? O sea, nosotros de ninguna manera impusimos manos como presbiterio, ni recibimos revelación de parte del Señor de decir, este va a ser ministerio, ¿sí?, va a ejercer ministerio, sino que después, al unirnos, al encontrarnos en el trabajo del Señor, en los campos del Señor, lo que hemos recibido es testimonio de que ellos también son consiervos nuestros, ¿sí? Entonces lo que se acostumbraba pues era más bien, como dice el libro de los Hechos, dar la diestra en mano en señal de compañerismo. Y entonces la iglesia, la denominación, acordó hacer una ceremonia, pero no una ceremonia de ordenación, sino una ceremonia de reconocimiento, ¿sí? Y entonces ese día, a todos los hermanos que estábamos como pastores en la asociación, habremos sido entonces 50, cuando mucho, se nos entregó, obviamente dentro de oraciones y de todo este ambiente que nosotros conocemos en la iglesia, ¿sí?, pero se nos entregó un certificado de ordenación, ¿sí? Pero el certificado de ordenación no es que la asociación nos haya ordenado, sino que reconocían, y por ahí así dice el papelito, ahí está en la oficina del lugar de reunión, dice que reconoce que el hermano cuenta con todos los conocimientos y las actitudes así asado, dice, para el servicio al Señor. Entonces es un reconocimiento, no es una ordenación como tal. Pero en algún momento, ¿sí?, y ahora sí que aunque no me haya yo dado cuenta, ¿sí?, el Señor tuvo que haber ordenado, ¿sí?, y yo obedecí. Y fue la forma en la que yo llegué a participar de un ministerio. Y estoy seguro que muchos de ustedes pues puede estar pasando una cosa semejante. Lo que pasa es que nosotros siempre tratamos de ver las cosas a la manera del hombre, ¿no? Entonces esperamos un formalismo en donde un hermano mayor nos unge. Al decir mayor me refiero a que tiene más experiencia, un ministerio más fuerte, nos unge, ¿sí?, y de allí para adelante. Pero si nosotros consideramos que quien es la cabeza es Cristo, entonces no debería de ser para nosotros nada raro que el Señor nos unja, que el Señor nos indique lo que debemos de hacer para Él, aunque los hermanos en la iglesia como tal, pues a veces incluso hasta lo duden, ¿no? Y cuando viene el momento, pues si alguno es espiritual, tiene que reconocer que lo que el Señor ha puesto en nosotros proviene del Señor. Porque esa es una característica de aquel que es miembro del cuerpo de Cristo, que podemos reconocer a quien es parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Obviamente ahí también media la madurez, porque si no hay en nosotros esa madurez espiritual de relacionarse con el Señor, ¿sí?, pudiera ser que es nuestra imaginación que aquel que se mueve como cristiano, que camina como cristiano, que habla como cristiano, de veras sea cristiano, ¿sí? Porque a lo mejor no lo es. Yo me acuerdo del testimonio, ese testimonio nos lo dio nuestro hermano Germán, algunos de ustedes lo conocen. Nos platicaba que él fue a cierto lugar con su familia y llegó a un sitio en el que en un terreno abierto se estaba llevando a cabo un servicio. Y alababan al Señor y glorificaban al Señor y danzaban y pues él que venía de visita y venía con su familia, pues dijo, pues de aquí somos, ¿no? Y se metió y tomó lugar y se gozaron en la alabanza y aplaudieron en los cantos y vino la palabra, ¿no? Cuando empieza la palabra, de repente empiezan a escuchar algo extraño
porque resulta que no eran cristianos, sino eran católicos carismáticos. Esta denominación que también profetiza, que también hace cosas de las manifestaciones del Espíritu, pero se los adjudica a María, ¿sí? Entonces allí no es así dice el Señor, sino así dice la Virgen María. Cuando el hermano escuchó esto, pues ahora sí que con rapidez y discreción levantó a su gente y se salió de allí, porque pues imagínense nada más a dónde se fueron a meter, ¿no? Sí. Y bueno, es la forma en la que a veces uno es engañado en nuestros sentidos materiales, pero ahí es donde necesitamos también los sentidos espirituales. Por eso la otra vez la hermana Silvia nos platicaba de aquel momento en el que están en medio de un grupo de gente siendo ministrados, y de repente entra otra persona que tiene un ministerio fuerte y lo reprende y les dice que lo que están haciendo está mal, porque ya estaban metiéndose más bien en cosas de adivinación. Y es que la persona que según tenía palabra profética no era un profeta, ¿sí? A lo mejor dentro de la iglesia podía aspirar a un don de profecía, pero al no ser madura, al no tener ese discernimiento, pues esta persona estaba siendo influenciada más bien por un espíritu de hechicería o de adivinación, ¿sí? Y llega a suceder. Así es como la iglesia cristiana se formó católica, ¿sí? Y allí quisiera aclarar en breve qué fue lo que pasó. Pues es que la iglesia cristiana de los años 300 de nuestra era, pues era una iglesia tímida, una iglesia perseguida, y cuando el gobernante, el emperador Constantino, decide privilegiar a la iglesia cristiana y valga, desprivilegiar a la iglesia pagana, ¿sí? Muchos paganos, sacerdotes y ministros de culto, se vinieron corriendo a meter a la iglesia cristiana, a la real iglesia cristiana, la verdadera. ¿Para qué? Pues para no perder el subsidio de gobierno, ¿no? Ellos sí sabían hablar en público, ellos sí sabían lo que le gustaba al emperador, sí tenían ciertas maneras que el cristiano no tenía. Y entonces, al meterse allí, empezaron a utilizar todo esto que les platico de dones mal enfocados, y a la larga la iglesia obedeció. Además debemos de recordar que pues no todo el tiempo la iglesia ha podido leer la Biblia. En esos tiempos todavía no había Biblias como la nuestra, empastadas en un solo tomo. Entonces imagínense, llega la gente al culto y el pastor o sacerdote empieza a hablar de esto y empieza a hablar de aquí, y de repente nos empieza a hablar de Jesús, María y José, y nos habla de una sagrada familia. Pues sin darnos cuenta acabamos metidos con Horus, Isis y Set, la trinidad egipcia, ¿sí? Sin darnos cuenta, ¿sí? Y de allí el deslizamiento constante hasta llegar a ser lo que hoy son, ¿sí? Entonces tenemos que tener nosotros mucho cuidado en ese sentido. ¿Por qué? Porque de verdad es delicado. De verdad es una cosa de relación con el Señor, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, ¿sí? En donde Él es quien nos ordena, ¿sí? Y quien nos unge. Ahí la cosa es saber si realmente nosotros lo estamos recibiendo como tal, o por alguna situación, pues es algún hermano el que nos quiere, como les digo yo ahora, pastorizar, ¿sí? Entonces luego por eso algunos de mis hermanos les he recomendado que no se vayan a meter tan fácilmente a las asociaciones de pastores, ¿sí? Porque en las asociaciones de pastores, pues sí hay muchos pastores, y uno confía que estos hermanos trabajan todos para el Señor, pero algunos, igual que Balaam, ¿sí? Están jalando agua para su molino, ¿sí? Y no vaya a ser por allí que en una de esas los vean a ustedes lustrositos y preciosos como el Señor los ha hecho, y los ambicionen para su causa.
y en un momento dado vayan a decir, ay, este hermano Jorge, él nos puede servir para esto, ¿no? Porque él sabe hablar, porque él conoce de la Biblia. Lo único que tenemos que hacer es hacerlo conforme a nuestro partido, ¿sí? Porque se mueven ellos por partidos como los fariseos, ¿sí? Como los saduceos, y en un instante, pues ustedes se vean envueltos en un compromiso con el hombre y no con el Señor. Un ejemplo muy claro para los que conocen al hermano Dámaso, ¿sí? Pues ahí está con él, porque el hermano Dámaso se fió mucho de una asociación de pastores de cierto lugar. Ya no me acuerdo si era de Catepec o de Nesa, pero él pertenecía a esa asociación de pastores, la asociación de pastores. Y resulta que cuando él tiene problemas en el local que tenía como lugar de reunión y como casa, porque él vivía allí, a pesar de poder hacer muchas cosas legales para que no se lo quitaran, ¿sí? Llegó una persona, se presentó como el verdadero dueño y les quitó, los echó a la calle a todos, como congregación y como usuarios de la vivienda, ¿sí? Y entonces ahí es donde surge la pregunta, ¿de qué les sirve pertenecer a una asociación de pastores donde se supone que hay abogados, donde el mero líder es un abogado así muy relumbrante, si no hicieron nada por él? Y es que a la manera de Balaam, son gentes que extienden la mano y reciben las cuotas de ustedes, pero cuando se trata de que ellos sirvan para algo, pues no sirven para nada. Lo único que hacen es psicológicamente cubrir la parte de nuestra inseguridad, ¿sí? Porque a veces somos inseguros. Por eso se trabaja tanto en esta cuestión de la famosa cobertura, porque nos dicen, tú no te puedes mover si no tienes cobertura. No, si yo me puedo mover, tengo la cobertura del Señor, ¿sí? Y con esa me basta. Pero ellos quieren que tenga la cobertura de un hermano, ¿sí? Y lo que te venden en realidad es una cosa que no tiene que ver con la enseñanza bíblica, ¿sí? Entonces, tan solo vean ustedes en el Antiguo Testamento, los distintos profetas, ¿quién era su cobertura? ¿Quién los mandaba? Los mandó el Señor directamente, ¿sí? Pero ese es el punto, que ahora tenemos nosotros que ser cuidadosos de todo esto. Hasta allí, comentarios, dudas o berrinches, mis hermanos. No. Perdón, hermana Rita, iba a decir. No, yo dije que no hay comentarios ni berrinches. Todo bien, hermano. Todo bien. Gloria a Dios. Hermana Ernestina y hermana Fanny, que el Señor les bendiga. No las habíamos saludado por estar acá en esta cuestión, pero qué gusto de verlas. Gloria a Dios. Amén. Muy bien, gloria a Cristo. Bueno, entonces, ustedes se darán cuenta que en todo esto, un solo punto tiene que ver con todo lo demás, ¿sí? La parte difícil es, como dicen por allí, desenmarañar la madeja, ¿no? Porque a la hora de la hora, lo que nos vamos a dar cuenta es que sí hablamos de un ministerio profético, pero muy similar a cómo se mueve el ministerio profético, pues también se ha de mover el evangelístico, ¿sí? Y el apostólico o el pastoral, ¿sí? Tenemos que entender que hay cierto paralelismo, aunque en el caso del profeta, que es el que estamos nosotros escudriñando, ¿sí? Pues nos vamos a ver en la necesidad de reconocer que la parte espectacular es escuchar directamente la voz de Dios, ¿sí? Aunque sabemos que el Señor habla a través de muchas cosas, incluidas las aparentes coincidencias, pero no hay coincidencias en Cristo. Es un plan perfecto que Él tiene. La cosa más bien sería distinguir si es conforme el Señor o conforme al hombre, ¿sí? Les he de platicar que después de que tuve esa experiencia del reconocimiento u ordenación,
pasaron algunos años y la iglesia en donde yo estaba ministrando se disolvió. Y una de las cosas que yo no comprendía y que también es muy interesante hablando de la unción, ¿sí?, es que a veces nosotros malentendemos la unción o el ministerio. El Señor es el mismo, pero las opiniones nuestras a veces son diferentes. Yo recuerdo que me sentía yo sumamente apachurrado porque la congregación no había salido adelante, no había podido sostenerse. Habíamos sido dispersados y ya unos asistían a otra congregación y demás, y donde nos reuníamos ya no se reunía nadie, ¿no? Pero una de las cosas que yo alcancé a comprender, y que muy probablemente ustedes en su propia experiencia lo han vivido ya, es que nosotros debemos de actuar cuando el Señor nos manda, no cuando nosotros queremos, ¿sí? Entonces, una persona que ejerce un ministerio, que ha recibido una unción, ¿sí?, no siempre va a estar al frente. Por eso la Biblia nos habla de que hay tiempo para todo. Hay tiempo para hablar, pero también hay tiempo para callar. Amén. Hay tiempo para ir y hay tiempo para quedarse quieto, ¿sí? Y eso ahí también tenemos que ser muy, muy cuidadosos, porque muchos de los hermanos que hablan y toman un ministerio de tiempo completo, pues se caen, se tropiezan, pero no porque el Señor nos vaya a poner tropiezo, no, sino porque nosotros entendemos mal, ¿sí? Y es que en algún punto sería magnífico vivir del 100% sirviendo al Señor, pero si tu llamado no es ese, si no has sido ungido para eso, si el Señor no te da un mandamiento, un oficio en específico, cuidado, porque allí podríamos cometer un error y lastimarnos nosotros mismos, ¿no? ¿Sí? Yo recuerdo hace poco algún comentario al respecto de nuestro hermano Sam, de que te mudaras mejor allá a Doctor Mora, ¿verdad? Y digo yo, bueno, puede ser, pero con franqueza, y yo quiero pensar que es así como Sam lo pensó, y ahorita nos lo comentarás, pues es que uno tiene familia, por una parte, no es uno joven y soltero y va uno a donde los vientos lo lleven, ¿no? Como nuestro hermano Kevin, que se fue a Guadalajara y se fue uno y ya regresan dos, ¿no? a lo que pase del camino, bueno, no, sino que ya uno entiende que hay cierta responsabilidad. Si ustedes lo observan, muy pocas veces se habla de la familia, de los grandes ministerios en la Biblia, ¿sí? ¿Quiénes habrán sido los hijos de Elías? ¿Habrá tenido hijos? ¿O Juan el Bautista habrá tenido hijos? Pues, pero Pedro lo dice, nosotros hemos dejado todo por seguirte, ¿sí? Entonces, a veces también se hace el sacrificio. Algunos otros no aprenden la lección, porque resulta por ahí que los hijos del profeta Samuel, pues no eran muy diferentes aparentemente a los hijos del sacerdote Elí, ¿sí? Entonces, pues tiene uno que ser cuidadoso y me acuerdo que nuestro hermano Sam me comentó, dice, pues es que sería comenzar de nuevo. Pues sí, si el Señor no nos habla y no nos pone todas las cosas como son de parte de Él, ¿sí?, pues no debería de ser tan fácil moverse. Pero esa es otra de las tendencias que hay en la iglesia evangélica actual. Llega un hermano, impone las manos en ti, te dice una palabra, ¿sí?, y tú o yo, en vez de creerle al Señor y de preguntarle, de confirmarlo, conforme su palabra y conforme la comunión que tú tienes con Él, le creemos a lo que el hermano
le dijo, ¿sí? Y entonces echamos a la basura mucho, porque en lugar de avanzar retrocedemos, ¿sí? Hace años me ocurrió, porque siendo yo pastor y siendo tan joven, no faltaba hermano en la iglesia que me decía, ya deja de estudiar, el Señor te ungió, ese es tu ministerio, ahí se ve, de ahí el Señor te va a proveer, ¿sí? No tiene caso que estudies, ¿sí? Y era para mí una insistencia bastante fuerte, ¿sí? Pero yo no lo quise dejar. Y no lo quise dejar porque cuando yo entré a la universidad, yo considero que fue por mano del Señor. Yo se lo pedí y Él me lo concedió. Y yo estudié, todo lo que estudié, siempre pensando en servirle a Él, ¿sí? Ahora, de este lado, me doy cuenta de que pues es muy difícil hacer lo que la gente dice y salir bien librado. Me acuerdo de una hermana que estudió allá en el norte la licenciatura en teología. Estamos hablando de hace 30 años. Y todo el mundo la animaba y la lanzaba para que fuera, y los pastores le pagaron la colegiatura porque era internado. O sea, estamos hablando que hace 30 años no es como hoy. La hermana Rita pues puede ir un rato en las tardes y listo, sigue a su vida. No, allá era enclaustrado, ¿no? Estamos hablando de hace muchos años. Y pasaron los años y la hermana se tituló y regresó del instituto como licenciada en teología, ¿sí? En la iglesia no participaba, no ministraba ni a los ratones y terminó por retirarse de la congregación. Siempre había pretexto, siempre había alguna misión o un evento al que se decía que ella iba, pero no funcionaba. Alguna vez la volví a ver y volvió a llenar mi corazón de dudas y a presentarme delante del Señor por ese asunto, porque ella habrá tenido como unos 30 años de edad, ¿sí? Y cuando la vi, no se había casado, ¿sí? Su persona físicamente era descuidada, ¿sí? En su arreglo, no estaba asistiendo de continuo a la iglesia. Se supone que pertenecía a la misma iglesia que yo, me hubiera dado cuenta si asistía, ¿no? Y resulta que me la encontré vendiendo chicles en los camiones. Era el único empleo que ella podía desarrollar. Y era licenciada en teología. Los pastores habían invertido 5 años de colegiatura en ese seminario hasta allá, para que ella obtuviera el título. Y todo el tiempo se le dijo, tú estás obedeciendo el llamado al que el Señor te mandó, tú fuiste ungida, tú esto, tú lo otro. Tiene muchos años que no sé de ella. Pero espero que el Señor haya tenido mucha misericordia de los errores cometidos en la juventud. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, porque sí hay una unción. La hubo en el Antiguo Testamento y la hay en el Nuevo Testamento. En el Antiguo era a las claras ejercido por casi una casta que eran profetas, ¿sí? Porque acuérdense que no sobre todos venía el Espíritu Santo. Y en el Nuevo Testamento, dentro de la iglesia, como consolidación de un don que Dios ha puesto en cada uno. Pero en ningún caso era dado por ligereza. Era por hermanos, por hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Imagínense que Elías le hubiera dado su manto a Giesi. Ustedes recuerdan la historia bíblica, ¿sí? ¿Quién era Giesi? ¿Se acuerdan? Era el siervo de Eliseo. Sí, ¿verdad? Sí. Pero qué tremendo hubiera sido que un hombre de ese calibre como Giesi hubiera recibido el manto. No, pues hubiera lucrado más, porque recuerden que él se quedó con un tesoro que le dijo el Eliseo que no tomara. Sí. y lo tomó, ¿no? ¿Y qué le provocó? Se quedó leproso. Lepra. Así es. Entonces, ahora, es interesante ver la figura de la lepra, porque la figura de la lepra significa expulsión, ¿sí?
expulsión, no puede habitar en la congregación del Señor, hablando del Antiguo Testamento, ninguno que fuera leproso. ¿Sí? Así. Allá en los gentiles será otra cosa, pero en el pueblo del Señor un leproso no había. Ahora, ¿puede haber un tipo de lepra espiritual? Sí, en el sentido de aquellos que han ambicionado, como lo hizo Giesi, un premio que no le correspondía, ¿sí? Pero imagínense tener todo el peso del ministerio, de la unción, del don del ministerio del profeta Elías en una persona como Giesi, pues a lo mejor hubiera sido un Balaam número 2. ¿No lo creen? Sí. Entonces, habrá que tener mucho cuidado en ese aspecto, porque hoy en día, algo que no debe de dejar de ser una constante en nosotros, es el temor y temblor que debemos de tener al acercarnos al Señor, ¿sí? Muchas veces sucede, miren, vivimos en un tiempo en donde la iglesia se ha asentado como una religión, ¿sí? Hay grandes denominaciones, pero si en un momento dado la denominación nos va a cuestionar, vamos a tener que elegir a veces entre nuestro Señor y la denominación, ¿sí? Los que conocen a nuestro hermano Leopoldo Carvantes y han escuchado su testimonio, por ahí él nos platica que en su momento, pues fue tal la presión de la denominación que él se salió. Él era pastor metodista, bueno, es pastor metodista ordenado, digo es porque tiene su título, ¿sí? Y la iglesia metodista pues le asignó una iglesia y él vivía de un salario y tenía un plan de pensiones y tenía una serie de prestaciones sociales, porque la iglesia metodista es verdaderamente metódica, ¿no? ¿Sí? Ellos no pierden el tiempo en cuestión organizacional. Pero cuando el hermano vio todo esto que estaba sucediendo, ¿sí?, él dejó la denominación y continuó el servicio en Cristo sin la denominación, ¿sí? Al hermano Oscar Venegas le pasó lo mismo, ¿sí? Comienzan a hacer reuniones de oración en la iglesia metodista, el hermano Oscar por poco y se ordena como ministro metodista. Él llegó nada más a ser allá pastor laico. De broma siempre nos ha dicho que él no es pastor ordenado, sino pastor desordenado. Pero bueno, el caso es que en un momento, cuando estaban celebrando reuniones de oración, pues vino el Espíritu Santo. Y ya se imaginarán un enjambre de voceríos, de lenguas y de oraciones y de todo. ¿Cómo se ve eso en la iglesia metodista? ¿Sí? Como una locura, ¿no? ¿Sí? Y es que, mira, lamentablemente la escritura lo dice, es locura. Así es, para el hombre natural. Sí. Dice, para el hombre natural, las cosas del Espíritu son locura, dice. Para los Corintios. Amén. Entonces, un día llegan a la reunión y está la puerta cerrada con llave. O sea, ya no se admiten locos aquí. ¿Sí? Sí, no, así como a él les pasó a muchos. Nuestro hermano Neftalí Castillo fue pastor presbiteriano. Camilo Hernández también él era pastor presbiteriano, ¿sí? De los que me acuerdo, el hermano Celestino González, él siempre fue pentecostés o pentecostal, como quieran llamarle. Pero muchos de nuestros hermanos pastores de antaño pertenecían a una denominación y los ordenaron pastores, ¿sí? O sea, en un momento dado la consigna humana era: ten, aquí está tu título. Pero no vinieron a servir al Señor sino hasta que se liberaron de la denominación y conformaron el bloque de lo que ahora se conoce como iglesias independientes, ¿sí? Mientras no sean independientes de Cristo, todo está bien. Pero sí es algo de llamar la atención, porque la unción y el ministerio pasan por encima, y no solo eso, también el don, pasan por encima de los conceptos humanos. Amén.
¿sí? Entonces, pues demos gloria al Señor por ello. Amén. ¿Comentarios hasta allí, mis hermanos? Ahora están muy callados y muy conformes. Todo bien, perfecto. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien. Ahora, déjenme retomar los apuntes. Vamos tantito a Juan 3:34, por favor. ¿Quién lo lee, por favor? Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Amén, gloria a Dios. Aquí yo tengo en esa versión que dice, pues el que ha sido enviado por Dios habla las palabras de Dios, porque Dios da abundantemente su Espíritu. Amén, gloria a Dios. Muy bien. Bueno, este verso es muy interesante porque dependiendo de la traducción, nos da una idea de una limitación o de que no hay limitación en lo que Dios da. ¿Sí? No sé si me entiendan. ¿Sí? Yo tengo aquí una versión de las modernas, dice, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. ¿Sí? Y en otra versión dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque no le da Dios el Espíritu por medida. ¿Sí? O sea, parecería ser que se encuentran las dos versiones, y una parecería señalar que Dios da el Espíritu por una medida, ¿sí? Y el otro, o sea, una porción ahí te va, a ti te toca, no sé, 30 gramos, ¿no? A ti te toca 3 kilos, pero es una medida. Y en otra forma sería, pues ahí está, sin límite, más bien como diciendo, pues agarra lo que quieras, ¿sí? Ese es un problema de traducción, ¿no? El sentido de la capacidad a la que se está refiriendo. Pero algo que nosotros tenemos que entender de este pasaje es que el Señor, su Espíritu, lo está dando con la medida de Él. ¿Ven? O sea, no podemos decir que sea poco, no podemos decir que sea mucho. No podemos decir que el Señor esté, y discúlpenme la palabra, que esté pichicateándole a la gente, le voy a dar poquito nomás así, o que le esté abriendo, como lo dice en Malaquías, la ventana de los cielos. No, realmente lo que nosotros tenemos que entender en este pasaje es que el Espíritu, pues sí tiene una medida, pero es la medida de Él, ¿sí? Es la medida de Él. Entonces, en consonancia con eso, por eso a los profetas se les decía insistentemente que eran enviados por el Señor, que hablaban la palabra del Señor, que no temieran a los hombres, ¿sí? O como ahora en el Nuevo Testamento, que aunque nosotros fuéramos perseguidos de todos modos, ¿sí? Lo que nosotros estamos proclamando es el Evangelio del Señor. Amén. Entonces, este pasaje lo estoy retomando porque tenemos que, no vamos a entender la medida, no vamos a entender si lo que el Señor les ha dado es mucho o es poco, no, sino que en un momento dado es una medida espiritual de parte de Dios en la que nosotros tenemos que poner fe en Él, no en nosotros, ¿sí? Por eso dice la palabra del Señor que nuestra competencia, ¿sí?, no es de nosotros mismos, sino que proviene de Dios. Amén. Comenta nuestro hermano Alejandro, la medida es conforme a nuestra fe. Dios da espíritu sin límites, ¿sí? Entonces, no debemos de ser tan vanidosos como para pensar que porque el Señor nos está dando un don y probablemente nos está ocupando como parte de un ministerio, y lo podemos absolutamente todo. A lo menos no debemos de considerarlo así sin antes preguntarle,
¿sí? Siempre vamos a estar ligados a Él. Él es la cabeza. Si alguien te hace un ofrecimiento, pregúntaselo primero al Señor. Amén. Debemos de tener fe que Él responde. Pero por otro lado, si el Señor te pone en un lugar, tú, mi hermano y mi hermana, nunca vas a quedar chico. Nunca te vas a quedar corto. Fuiste puesto allí por el Señor. Pero eso sí, como parte de nuestra intimidad, de nuestra relación con el Señor, ¿sí? Es en el momento que sea apropiado regresar a Él y decirle: Señor, dame tú las fuerzas. Amén. Amén. Dame tú el carácter. Amén. Pero si el Señor abre un espacio, ¿sí? y está dado directamente para ti, tómalo. Amén. Amén. Y eso es tanto para los ancianos como para los diáconos, como para cualquier hermano que esté ejerciendo un ministerio, ¿no? Amén. En el caso de nuestra hermana Fanny, nuestra hermana Ernestina, allá donde el Señor las está poniendo porque ustedes, ¿sí?, fueron puestas por el Señor. Si en un momento dado alguien se pone a discutir, ¿darán la medida, no darán la medida? No, ese no es el tema. El tema es que el Señor las mandó, ¿sí? Amén. El Señor sabrá por qué las mandó. Amén. Gracias. Ahora, sí, gloria a Dios. Lo que nos toca ahora, también de este lado, pues es no negarnos a ser entrenados y guiados y superarse en el Señor. ¿Sí? Es como, por ejemplo, en el caso de los atletas. Ustedes han visto a los que corren o a los que nadan. Ya ganan, ya son medallistas, ya el del box ya le dieron el cinturón, ¿sí? Pero una cosa es llegar y otra cosa es permanecer, ¿sí? El otro día vi una media entrevista del el boxeador que le apodan el Travieso. ¿Lo han escuchado? Sí. Ese muchacho llegó hasta arriba y me decía mi mamá que le gusta mucho el box. Me dice: no me gusta, dice, porque es muy sucio para pelear. Bueno, yo esa parte no la entiendo porque no le entiendo al box, pero escuchando de él, en su propia boca decía que la razón por la que él regresaba al ring después de haberse retirado es porque se había hecho flojo, ¿sí? Y es que cuando se le ocurrió a él, como exboxeador, excampeón, participar en uno de esos programas de televisión, de maratones y de sobrevivientes, sí los han visto esos programas, ¿no? Donde tienen que poner a prueba pues su estado físico y todo. No, pues la verdad, en muchas ocasiones decía uno: bueno, ¿y este es el que fue campeón? ¿Sí? Ya se veía gordito panzón, ya no alcanzaba a hacer tales o cuales cosas, y tiempo después regresa él al ring y dice: es que me había yo vuelto flojo, ¿sí? Entonces, el hecho de que nosotros nos sentemos en nuestra gloria, porque ya ocupamos el ser pastor, o ya ocupamos el dirigir una campaña de evangelismo, pues nos llevaría precisamente a una condición semejante. Además, seamos francos, ¿qué tal que el Señor solamente nos indicó ese ministerio de manera temporal? ¿Sí? Lo ejercimos. Y cuando Él nos dice: ya no lo ejerzas, regresa, siéntate. ¿Sí? Nosotros en nuestro orgullo decimos no. Y entonces nos lastimamos. Hay muchos hermanos que viven una vida así. Y yo les invito a ustedes a que vayan de triunfo en triunfo, no en una derrota estática. Porque a veces con solo mantener el culto abierto, decimos que ya somos líderes, pastores, profetas o evangelistas, ¿sí? Yo recuerdo el testimonio de un hermano que el Señor lo mandó a hacer labor de evangelismo. Le dio ese ministerio. Y a mí me impresionaba, porque él llegaba a la estación camionera norte con un banquito, ¿sí? Ponía el banquito en el piso, se paraba arriba del banco y se ponía a hablar
a voz en cuello a evangelizar. Le decían de todo, ¿sí? Y él seguía. Y me decía el hermano, dice, yo tengo la convicción de que mientras viva tengo que llevar un alma para Cristo, cuando menos al día. Fíjense, ministerio fuerte, férreo. Pero no se supo bajar. No se supo bajar, y cuando el Señor lo mandó a otras cosas, él no las atendió. Echó a perder su familia, echó a perder su relación matrimonial, ¿sí? Llegó un momento en el que ya no soportaba él a la esposa, ni la esposa a él, ¿sí? Tenía un oficio y era muy bueno en él, pues ya no trabajaba porque él se la pasaba, decían campaña, y ahí iba él, no le preguntaba al Señor. Perdió el oficio, perdió su taller, ¿sí? Terminó yéndose a Estados Unidos de mojado, y allá se lió a una gringa que ni siquiera era cristiana, ¿sí? Y después de unos 5 o 7 años regresó a México, sin más gloria que los viejos recuerdos. Y regresó otra vez a insertarse, a evangelizar, a insertarse a querer ser el gran evangelista, ¿sí? Sus hijos lo corrieron de la casa. Hablaron con él abiertamente y le dijeron, papá, tú nos abandonaste a mamá, la que nos sacó adelante fue nuestra mamá, entonces, pues tú no tienes ya lugar en esta casa. Fíjense. ¿Sí? Muy tremendo para un ministerio fuerte de evangelismo, ¿cómo la ven? Claro. Pues sí. En fin, comenta nuestro hermano Alejandro nuevamente, la palabra de medida de fe en griego es idiom, de donde viene idiosincrasia, y esto tiene que ver con la cultura y factores que rodean a cada uno. Indudablemente esto va a influenciar en cada área de desempeño de cada uno, más aún el ministerio, familia, trabajo y todo. Amén. Entonces, fíjense allí, la cosa es que esa medida de fe, pues es en cierto modo que tú lo creas, que tú lo tomes para ti, ¿sí? Que tú le creas al Señor y lo hagas parte de ti, ¿sí? Como nuestra idiosincrasia. A veces decimos pues es que soy mexicano, ¿no? Y de allí no nos bajamos. Así tengamos la panza hecha jirones de la gastritis, por tanto picante, pero somos mexicanos, ¿verdad? Así nos toca enfermarnos por los aguaceros el 16 de septiembre por ir a festejar, pero somos mexicanos. Entonces, aguas con eso. Pero es diferente cuando a quien le crees es al Señor. Amén. Y las más preciosas promesas del Señor muchas veces no están en una profecía que te haga un tercero, sino lo que el Señor mismo te revele en la comunión preciosa que tú puedas tener en lo íntimo delante del Señor, ¿sí? Y sí, hay revelación profética, nada más que a veces no la reconocemos porque pensamos que la revelación profética pues es al nivel del ungimiento de Isaías, ¿no? De la visión de Ezequías, o sea, de Ezequiel. Entonces, allí confundimos, como dice por allí mi mamá, la gimnasia con la magnesia, ¿no? Entonces, lo que tenemos que reconocer al final es que es el Señor el que nos muestra el camino y tenemos que ser cautos con él. Dios por algo nos ha llevado a ciertos conocimientos. El otro día, hermana Fanny, tú me compartiste que habías estudiado algo de negocios, ¿no? Tienes el micrófono apagado. Sí. Sí, estudié, soy ingeniera en negocios. Ingeniera en negocios, o sea, no, ni siquiera es licenciatura, es ingeniería ya. Gloria a Dios, muy bien. Bueno, ¿qué fue lo que le dijo el Señor Jesús a José y a María cuando lo fueron a buscar y él se había quedado discutiendo con los rabinos en el templo? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo? Que es necesario que yo esté en los negocios de mi padre. Ok. Entonces, un negocio, un business, como comúnmente lo decía, no es solamente el dinero,
el comercio, lo que vemos en este mundo. No, un negocio es un quehacer que se tiene que administrar, ¿sí? Y para eso hay que hacer muchas cosas, porque hay que planear, ¿sí? Hay que organizar, hay que dirigir, hay que controlar. Y dicho sea de paso, el que tiene instrucción en eso, ¿sí? Pues puede hacerlo, ya sea en una cuestión lucrativa o no lucrativa, como la iglesia, ¿sí? Entonces yo allí creo que el Señor a ti te dio ese estudio específicamente para desarrollarlo en él, ¿sí? Obviamente tienes tu trabajo y el Señor te ha dado esa bendición, pero no fuiste instruida nada más porque sí. Tú fuiste hecha para servir al Señor y que Él muestre su gloria en ti. Y lo mismo en cada uno. Lo que nuestro hermano Jaramillo hace de computadoras y demás, lo que nuestro hermano Jonás y nuestra hermana Cristi desarrollan con los seguros, lo que nuestro hermano Armando hace como artesano, decía yo el otro día, porque con sus manos manufactura pues cosas muy preciosas, muy interesantes. Todo eso sirve para algo. Aquí la pregunta sería si estamos dispuestos. Nos dice nuestro hermano, bueno, dice Clarita, pero entiendo que es Sam, son los dos. Dice, mis hermanos, nos tenemos que ir, que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Ya estamos terminando, ya estamos en el último, en el cierre, pero de todos modos, mis hermanos, que el Señor les bendiga y acuérdense que estamos tratando de subir esto a YouTube. Por si queda algún detallito, pues lo revisan nuevamente, ¿no? Gloria a Dios. Hay otro testimonio que quiero compartirles de un hermano que pues había sido ratero, y cuando fue la explosión de San Juan Ixhuatepec, pues él ya se había convertido a Cristo. Como decíamos hace rato, entre broma y broma, lo primero es arrepentirse, ¿no? Y entonces fueron los hermanos en escuadrón a servir a San Juan Ixhuatepec, donde había mucha necesidad por la explosión, y llegó una ambulancia cargada con suministros, pero por alguna razón la ambulancia se cerró. De aquellas cosas de choferes descuidados, el carro se cerró y ni había manera de mover la ambulancia, ni había manera de abrir y sacar los suministros. Y entonces el pastor de la congregación, y que sabía el testimonio de este varón, pues fue y le dijo, hermano fulano, fíjate que necesitamos que abras un carro. el hermano se ruborizó y casi se echa a llorar, porque pues él ya de eso lo había sacado el Señor, ¿sí? Y entonces, no, hermano, mira, el Señor por algo te trajo, o sea, tú lo que has vivido, Dios lo ocupa ahora, tú eres redimido en muchos sentidos. Y entonces el hermano accedió, pero fíjense nada más la actitud de su corazón, ¿no? Reflejado en sus actitudes físicas. Le dice al pastor, hermano, sí, pero mire, vamos a hacer una cosa, llévese a los hermanos, váyanse a tomar un refresco, a comprar un tamal, y yo resuelvo esto. ¿Sí? O sea, le daba pena hacerlo delante de los hermanos, ¿no? Y dicho y hecho, el hermano jaló con los demás hermanos que estaban en la campaña ayudando, se fueron a hacer algo, y al rato los alcanza este varón, y les dice, ya está, hermano, aquí están las llaves. Nadie lo vio que hizo, nadie supo el secreto, ¿verdad? Pero el hermano lo resolvió, para la gloria y honra del Rey. Amén. Pero, pues, cuando nosotros tenemos que preguntarnos por qué hemos vivido lo que hemos vivido, ¿sí? Pues debemos de reconocer que Él nos redimió, Él nos puso nombre nuevo. Amén. Suyos somos. Entonces, cuando Él nos haga un llamado, pongan ustedes que no fuera propiamente el profético, pues sí es importante obedecerlo, seguirlo y honrar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a dejarlo hasta allí y es hora de terminar, pero antes de esto, ¿algún comentario de parte de ustedes? Ya saben, dudas, preguntas y también berrinches se pueden. ¿Qué vas a decir?
Yo me estaba acordando, hermano, del hermano Alfonso, de lo que usted decía de los profetas o de los pastores. Ya ve que el hermano pues tiene un corazón de pastor y muchos de los que allá asisten o los de su rumbo o del municipio, pues no le reconocen, lo desestiman, ¿no? Como pastor, y nosotros que hemos ido, yo recuerdo mucho lo que el hermano Alejandro, ¿no? Siempre le ha dicho, ha reconocido, ¿no? Que el hermano pues es pastor, porque Dios le ha dado ese ministerio, él impone manos y pues, la unción del Señor pues está sobre de él. Entonces pues también lo que usted decía, de que a veces las asociaciones solamente se sirven de uno, porque el hermano Alfonso pues ya ve que pertenece a Mar y él da sus cuotas, pero no recibe el apoyo como lo debiera de recibir. Entonces pues también tenemos que tomar en cuenta que los dones o los ministerios que el Señor da es porque Él así le place y así los ha dado. Entonces siempre es importante que nosotros entendamos cuando viene de parte de Dios y cuando no es de Dios, que cuando son las mismas personas, los mismos hermanos que lo impulsan, ¿no? Pero pues sabemos que cuando el hombre mete mano, pues no prospera nada, ¿no? Sino que solamente el Señor es el que levanta. Entonces pues, tenemos muchos ejemplos, ¿no? de lo que Dios hace y de lo que a Él le place hacer en cada uno de los hermanos, como dice, ¿no? Que Él da con liberalidad. Entonces pues, a uno le da el don de ciencia, a otro diferentes dones, pero también nosotros tenemos que anhelar los dones, pero siempre dirigidos por el Espíritu Santo, porque a lo mejor yo quiero, como dice usted, evangelizar, pero no es lo que Dios me ha mandado, o yo quiero servir de misionera, pues tampoco el Señor me ha mandado. Entonces siempre tenemos que dejar dirigirnos por el Espíritu Santo para que Él sea el que nos instruya, para que Él sea el que nos guíe y que lo que hagamos, lo hagamos en la voluntad de Dios, hermano. Sí, amén, mi hermana. Y es algo muy, muy interesante porque, miren, es importante tener un reconocimiento de la gente, porque si no la gente no trabaja con uno. En este caso, un hermano que es pastor y que recibe el reconocimiento de sus ovejas, pues yo creo que no necesita otra cosa más, ¿no? Lo único que necesita en realidad es el servir al Señor y hacerlo. Lo que sí es muy cierto es que si uno ya pertenece a una congregación, haría uno mal en no reconocer al que trabaja. Por eso la palabra en Hebreos nos dice que reconozcamos a los que trabajan entre nosotros de esta manera. Amén. ¿Sí? Entonces ahí es importante ese reconocimiento. Pero no debemos de extrañarnos que en el mundo no nos quieran reconocer. A veces un común denominador en la religión es la envidia. ¿Sí? Y tenemos envidia y por eso no queremos reconocer que el Señor está obrando en otro. Quisiéramos que solo a través de nosotros. Pero gloria al nombre del Señor, ¿no? Y por otro lado, pues también pensar que el trabajo que hacemos debe de estar inserto en la actividad general de la iglesia, ¿sí? Porque si no es así, entonces sería como hacer solo un trabajo en parte, ¿sí? ¿Qué es, mis hermanos? No, algo pasó por ahí. Gloria a Dios. Creo que alguien apretó un botón extra. Se movió algo. Ok. Entonces, es algo interesante todo esto. Pero comencemos por reconocer que lo que tenemos del Señor es de Él. Y por lo tanto, toda la gloria sea para Él. Nada para el hombre. Al hombre le reconoceremos, pero ser un instrumento en manos del Señor. ¿Sí? El hombre no da salvación, no nos da la liberación de nuestros problemas, no. Somos, como dice la Escritura, siervos inútiles. Nuestra gloria es servir al Señor. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a hacer oración. Gloria a Cristo. Amén. Como es su novatada del hermano Armando, ¿qué les parece si él ora para despedirnos?
Amén. Amén. Adelante, mi hermano. Bueno, pues muchas gracias por el tiempo en este momento para escuchar tu palabra, para tener un estudio. ¿Sí me escuchan, va? Sí. Para que Dios nos siga ministrando, nos siga usando y poder ser esos siervos, como dice el hermano, siervos inútiles. Pero bueno, con una materia y un corazón dispuesto para servirte, Gracias, Padre, Señor, por todo de tu palabra, guardarla también y tener ese entendimiento para compartirlo, Señor. En lo cual tú nos vas creando una perspectiva de tu voluntad, un entendimiento de lo que hoy se narró como unción profética, saber sobre las imposiciones de manos, saber los ministerios que vienen en cada persona, en cada iglesia, que estos dones vienen solamente de tu Espíritu Santo, Señor, y lo darás, como dice en tu palabra, a medida de fe de cada persona. Y como dice también tu Escritura, pedir el Espíritu Santo y Él lo derramará a todo aquel que le pida hasta que sobreabunde. Entonces, Señor, gracias por guardarnos en cada momento y en cada tiempo, en este acontecimiento que nos estamos comunicando por estos medios, Señor, que podamos tener también el tiempo necesario y bueno, que sigas dando palabra también, estudio, así como al hermano Alejandro, así como al hermano Mauricio, de que nos puedan instruir y guiar, Señor, porque también nosotros queremos y tenemos esa hambre de poder seguir aprendiendo de tu palabra, escudriñar las Escrituras. Bendice a todos y cada uno de ellos, a los que también escucharon en este momento de tu palabra, y que sea de bendición, Señor. Bendice sus trabajos, bendice también sus comidas, sus alimentos, hasta que sobreabunden, Padre Celestial. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Se fue el hermano. Nos dejó para despedirnos. Ya corrió. Parecía otra vez. Ay, otra vez.